Hoy los trabajadores cordobeses, nucleados en las dos CGT, la CTA y trabajadores autónomos también, se movilizaron por las calles cordobesas. Ya había anunciado la CGT Regional Córdoba, junto con la CGT Rodríguez Peña, un plan de movilizaciones aquí en la ciudad de Córdoba, en las diferentes regionales de la provincia. Está aquí en nuestros estudios José Pien, titular de la CGT Regional Córdoba, del CEP también, legislador. ¿Qué tal, Pien? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muchas gracias por venir nuevamente. Bueno, también es importante invitarlo aquí para tener su apreciación, porque hablábamos cuando comenzamos el programa de el tan ansiado o esperado segundo semestre. Bueno, ¿cómo lo analiza usted? Bueno, nosotros hacemos votos para que se cumplan las promesas oficiales. El horizonte no parece ser tan claro, pero ayer el presidente reiteró que ya estamos recibiendo buenas noticias. A nosotros todavía no nos han llegado. ¿Cuáles serían, no sé, básicamente que los trabajadores formales que tienen salario tengan un salario que les alcance para vivir y para comer, que los trabajadores informales tengan la posibilidad de llevar el pan a su mesa y que los desocupados no aumenten en número, sino que decrezcan y puedan subsistir, por supuesto, de la mano de las políticas del Estado, ¿no? Creo que esa sería la buena noticia primera. Ayer leemos en el periódico más importante de Córdoba el aumento de la demanda de comida en los comedores comunitarios. Hoy tenemos un artículo que habla sobre el tema de la leña, el reemplazo del gas y demás. Yo digo, eso son muestras, son síntomas, son cosas que las estamos padeciendo todos cuando hablan los representantes de los empresarios pequeños, cuando el Sindicato de la Alimentación nos transmite ayer un informe sobre la caída de la actividad de las grandes superficies, no ya de los almacenes, sino de los super e hipermercados. Todo esto son síntomas, pero creo que la gente lo siente claramente en su bolsillo sin necesidad de que nadie lo explique demasiado, ¿no? Sobre todo como detonante final en el tema de las tarifas, por supuesto. La movilización que hicieron ustedes hoy tiene que ver con esto también, con las tarifas, con el alza de precios, digamos. Todas esas demandas estaban juntas. Exactamente, además es la quinta movilización del año que llevamos adelante de la CGT. Hemos ido a la Cámara de Comercio, hemos ido a la puerta de los hipermercados formadores de precios, hemos hecho una olla popular, nos hemos movilizado por el Cordobazo y me parece que todas esas demandas que siguen en pie, particularmente la de los precios incontrolados y la de la pérdida de puestos de trabajo, hoy suma como detonante más crítico el tema de las tarifas, ¿no? Y en las tarifas obviamente se destaca la del gas, pero no es solo la del gas, es todas las tarifas, porque ocurren dos o tres cosas. En primer lugar, todos sabemos, como se ha estado mostrando por los medios estos días, que en la tarifa del gas también hay incluidos impuestos municipales, impuestos provinciales. A su vez, la provincia tiene tarifas propias e impuestos propios. A su vez, la municipalidad tiene tarifas propias. El ejemplo, creo, más palmario es el del transporte urbano de pasajeros en Córdoba, que ha vuelto a tener un aumento, va a tener otro, y, sin embargo, sigue siendo el más caro del país, ¿no? Entonces, todas estas cosas, creo que lo que le da legitimidad a la movilización de hoy es que expresan lo que la gente está sufriendo y pidiendo. Y por eso es que hoy la movilización obtuvo un respaldo tan grande, no solo de las organizaciones gremiales que representan a los trabajadores formales, sino también de un montón de organizaciones barriales, de consumidores, APYME por el lado de las pequeñas y medianas empresas, porque me parece que expresó claramente en un momento específico cuál es la demanda social más importante de este momento. Lo voy a invitar a ver la opinión de dos economistas. En este caso hablábamos con Alfredo Curuchet, del CIPES, hablábamos con el economista Daniel Semirás, dos perspectivas sobre la economía, en realidad dos perspectivas, pero coinciden bastante, sobre la expectativa del segundo semestre. ¿Qué decían los economistas en diálogo con Canal 10? Con respecto a lo que se preveía originalmente, que ya al comenzar el segundo semestre la economía iba a estar en franca recuperación,
todavía está faltando bastante tiempo. Y el cambio en la estructura de precios relativos, a mi entender, ¿no? Fue probablemente más brusco y dramático de lo que hubiera sido requerido. Probablemente hubiera sido necesario hacer un cambio, un ajuste inicial y posteriormente aplicar cierta gradualidad en aquellas cosas que podían restringir la capacidad de compra del ciudadano común. El litigio con los holdouts se resolvió muy rápidamente, pero el proceso de colocación de la deuda en los mercados internacionales viene un poco demorado. Y fundamentalmente yo creo que donde hubo mayores falencias ha sido en cuanto a las pautas antiinflacionarias, ya que en definitiva no se aplicó un control fuerte y firme sobre los movimientos de precios. Y esto lo que ha provocado es que el ajuste en la estructura de precios relativos haya quedado en cierta medida desfasada simplemente con el transcurso del tiempo y con la inestabilidad monetaria, y probablemente nuevos retoques o nuevos reajustes pueden ser necesarios en el segundo semestre. Hay mucha incertidumbre económica, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, lo cual hace que digamos, esta idea del segundo semestre esté en duda cuándo va a llegar. Tenemos una alta inflación, lo cual con salarios viejos, ¿no? Con lo cual obviamente también está poniendo un freno al consumo, entonces hay una situación compleja ahí también. Por el lado de las buenas noticias, diría que la buena noticia es que, bueno, que los últimos 2 meses subió alrededor de un 50% el precio de la soja, de los commodities que nosotros exportamos. Y lo otro que yo pongo en expectativa es en septiembre, cuando se paguen estos juicios a los jubilados, eso va a ser un estímulo fuerte al consumo de estos jubilados y de sus familias. Bueno, bastantes cuestiones, bastantes disparadores dejaban los dos economistas. Decía Semiras, pueden venir nuevos retoques, nuevos reajustes en el segundo semestre. ¿Hay margen para nuevos retoques o ajustes o subas de precio o de tarifas? Y a lo mejor en el escritorio de los funcionarios o de los economistas o en los laboratorios sí lo haya. Socialmente yo lo veo sumamente difícil. Creo que han sido claros en el sentido de que la inflación no se ha caído, sino que ha aumentado, que los salarios están deprimidos, que el consumo ha caído. Bueno, esos son los elementos que de alguna forma conforman a nuestro juicio y en la representación que ejercemos. Es decir, yo hablo primero de los trabajadores formales. Hablo también porque la CGT ha hecho un esfuerzo muy grande para ir incorporando el sector de los trabajadores informales a través de una secretaría de lo que llamamos Economía Popular, que está vinculada a la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular a nivel nacional. También gran demanda, digo, que no se resolvió y que el gobierno anterior terminó con un 35% de informalidad, que sigue... Y con que olor sigue a 40 según algunos. Con olor a 40 según algunos, pero que sigue siendo un gran problema, porque siempre terminamos hablando, o la mayoría de las veces, de los trabajadores formalizados, Pierre, ¿no? Que además nosotros somos conscientes, y por eso digo el esfuerzo que hemos podido hacer en términos organizativos, que el modelo sindical argentino, la CGT, es una herramienta pensada para los trabajadores formales. Y resulta que estamos casi en la misma cantidad de formales que de informales. Y para los informales no hemos tenido, como movimiento obrero, como CGT, una respuesta. Lo estamos intentando desde la última normalización de nuestra CGT, con esa incorporación de los trabajadores de la economía popular, de su participación en el acto del Cordobazo y demás. Estamos tratando de abrir una puerta. Tampoco somos nosotros los más indicados, no somos los expertos en manejar esta realidad que es lacerante, ¿no? Sí digo yo que no solo es el tema de los informales, es el tema del trabajo precario entre los formales. Digo ya, si me pongo en el plano de secretario general de los empleados públicos de la provincia, nosotros seguimos teniendo un alto nivel de precarización. La escala más benigna, si se quiere, es la de los contratados que quedan como contratados durante años y que un buen día, como ocurrió este año y como se estaba amenazando, van a la calle, lisa y llanamente. ¿Están abriendo el paraguas por algo que puede pasar ahora en agosto? Se había hablado de la prórroga de los contratos hasta agosto. ¿Qué va a pasar, digamos, con muchos empleados públicos que están en esa situación, Pierre? La semana pasada nosotros nos movilizamos y pusimos como primera reivindicación abrir el paraguas, creo que es el término adecuado, a una versión que bajó fuerte desde el Ejecutivo a través de varios ministros
y que hablaba de 3.500 bajas de contrato. Yo creo que no hay lugar, no digo para 3.500, ni para 2.500, ni para 1.500, ni para 500. No hay lugar para ninguna baja más de contrato en este contexto, ¿no? Pero es cierto que la versión, y reitero, de la boca de algunos ministros y de algunos funcionarios que en algunos ministerios incluso estuvieron hablando de que ya estaban elaborando las listas respectivas, ¿no? Pero al lado de eso, porque todavía son contratados, están blanqueados, seguimos teniendo una cantidad muy grande de becarios, pasantes, monotributistas y planes que no tienen ni relación laboral. Y esta situación en el Estado provincial que nosotros seguimos denunciando y por la que nos vamos a movilizar el próximo 5 a la tarde frente a la Catedral de Córdoba, se repite agravada, pero al infinito, en los municipios y comunas del interior de la provincia, en donde la informalidad reina, campea totalmente, ¿no? Entonces, situaciones, por un lado, derivadas de las políticas, y por otro lado, obviamente, políticas que se aplican en todos estos niveles, que tienen mucho que ver en el tema de la precarización, con una especie de facilismo ideológico, de falta de compromiso, de ignorar cosas que hasta el propio pontífice está diciendo. Nosotros hemos tomado como nuestra esa consigna de Francisco: el trabajo precario es un pecado gravísimo. En ese marco, bien, lo detengo ahí, porque, digo, se ve, por lo menos, ustedes reivindican una gran movilización por parte de la CGT cordobesa, de las centrales obreras cordobesas, un trabajo para incorporar a aquellos trabajadores informales. ¿Cómo analiza el panorama gremial a nivel nacional? Mucha pasividad, por lo menos se ve, de parte de dirigentes gremiales que encabezan, vamos a hablar de los que encabezan las principales CGT, digamos, tanto las tres centrales obreras, dos de ellas las más grandes, Antonio Caló y Hugo Moyano, se ve mucha pasividad a nivel nacional. ¿Cómo lo analiza usted? Los compañeros nuestros perciben exactamente eso y están de alguna forma reclamando, porque si el objetivo es la unidad en agosto, de la cual no sabemos exactamente para qué, aunque conceptualmente estamos de acuerdo con la unidad, hoy hemos asumido nuevamente y en forma pública un compromiso de trabajar lo más fuerte posible para concretarlo en Córdoba, ¿no? Pero digo, si el objetivo es llegar al 22 de agosto para recién ahí empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer, mientras tanto está quedando el tendal, como decimos los cordobeses, pero, ¿no? y además de eso, digo, ustedes plantearon hoy reivindicaciones concretas que tienen que ver a nivel social con suba de tarifas, subas de precios, bueno, marco laboral, digamos, o caída de la actividad. No se ve por lo menos un planteo concreto de los principales dirigentes gremiales, más allá de lo que tenga que ver con la unidad sindical, ¿no? Por supuesto, acá hay organizaciones sindicales en Córdoba que obviamente son seccionales de sus organizaciones nacionales. Y eso explica a veces también que algunas organizaciones gremiales de Córdoba estén más contenidas en el sentido de que tienen un mandato vertical de sus propias organizaciones que de alguna forma los mantiene en silencio. Pero al mismo tiempo hay una demanda muy grande en muchas de las organizaciones, por lo menos las que están en nuestra CGT, para que se le reclame a la dirigencia nacional alguna acción un poco más clara, más concreta, una respuesta concreta. Nosotros tenemos un límite, somos una delegación regional, usamos al máximo el margen de autonomía que eso nos permite, usamos al margen la voluntad de unidad en la acción que por ahí percibimos en todos los dirigentes sindicales o en la gran mayoría en Córdoba, pero es cierto que la dirigencia nacional está esperando el 22 de agosto, no sabemos exactamente para qué. Hablábamos recién de baja en el consumo de los almacenes, baja en el consumo de grandes superficies, más allá de hablar de las otras cuestiones que tienen que ver con la caída de la actividad, venta de autos, construcción. Pero digo, yendo a estos dos puntos, yendo al anuncio de ayer de la provincia, esta tarjeta social, que a mi entender es insuficiente, estos 160 pesos que se van a dar a 130.000 familias, como decía en los anuncios de la provincia de ayer, pero digo, dan a entender, o por lo menos dan cuenta de un marco social preocupante. Digo, no se ve que los funcionarios provinciales o municipales que dicen aumentó la demanda de los comedores, tenemos un 40% de pedidos más, lo admitan tal cual, pero se ve una situación social en los sectores más bajos preocupante, ¿no? Nosotros coincidimos totalmente y también coincidimos en que por ahí hay una suerte de contradicción entre lo que se percibe y lo que se dice o hace al respecto, ¿no?
Yo digo, saliéndome del marco de la CGT y volviendo al marco de los gremios estatales, esta mañana nosotros 6 organizaciones sindicales que acordamos salarios en marzo, presentamos en la mesa de entrada de la Casa de Gobierno un pedido de volver a reunirnos para discutir el desfasaje que ha sufrido los salarios. Porque cuando acordamos en marzo los que acordamos, establecimos una cláusula que decía claramente que en el segundo semestre nos juntábamos para analizar si había habido modificaciones que afecten el valor adquisitivo del salario. Bueno, creo que si el ministro de Economía de la Nación dice la inflación ha sido del 42%, medida de mayo a mayo, si no me equivoco. La interanual, sí. Me parece que ese solo es un argumento que de por sí ya habla de esto. Y se suman todos estos que llamamos síntomas, digamos así, ¿no? Síntomas que incluso están incluidos dentro de algunas de las declaraciones de los propios funcionarios, pero coincidimos en que el clima es un clima por lo menos de mucha necesidad y de mucha angustia, y ojalá podamos salir adelante. Bien, le agradezco mucho la visita a 24 Córdoba. Gracias a ustedes, buenas tardes. Nos vamos a la pausa, la última de 24 Córdoba, y ya venimos con los títulos de mañana y el quién lo dijo en una fecha muy especial, 1 de julio, 42 años de la muerte de un líder político indiscutido en Argentina, con amores y con odios. Ya venimos.